Hola amigos, bienvenidos al canal de Pepe Cruz. Esta vez quise traerlos al sitio más enigmático de toda Mesoamérica. Esto que pasó aquí no pasó nunca más y pasó muy pocas veces en la historia de la humanidad. Aquí nació una de las más grandes religiones del mundo. Aquí hubo un profeta que solamente es comparable con Siddhartha Gautama, el Buda de la India, o con Jesús de Nazaret, el gran reformador de la religión judio-cristiana, padre del cristianismo. Pero ¿qué pasó en este lugar? Estamos en la enigmática e inmensa ciudad de Tula, Jicotitlán. Aquí hubo un hecho significativo en el año 900 de nuestra era. Aquí rebrotó lo que había extinguidose en Teotihuacán, la grande y formidable, colosal ciudad de las Américas. Murió hacia el año 750. Muchos de los teotihuacanos y pueblos de otras grandes ciudades de la época como Cacaxtla y como Xochicalco vinieron aquí, convocados por un gran hombre. Era el hijo de un caudillo conquistador. Empezaron a llegar grandes hordas de gente bárbara a Mesoamérica. Venían del norte de Aridamérica, del norte de México, del sur de los Estados Unidos. Eran bárbaros, destructores de ciudades. Y este gran señor, este gran conquistador, se llamaba Mixcoatl. Él avasalló estas tierras, y el Valle de México, y gran parte del altiplano. Y finalmente este gran conquistador, el rey, que tenía miles de hombres que lo seguían, llegó a estas tierras. Conoció a una princesa del sur, de la región de Xochicalco, de la región del Valle de Cuernavaca, de la región de Tepoztlán. Se llamaba Chimalman y fundó una dinastía entre la gente bárbara del norte, a la que él pertenecía, y la gente civilizada del sur, heredera de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Y ese príncipe se llamaba Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl gobernó y fundó y creó esta enorme ciudad gigantesca, 16 kilómetros cuadrados. Hoy no se ve más que un montón de montañas, porque solamente ha sido excavado el 4% de la antigua ciudad. Pero este era inmenso. 16 kilómetros cuadrados de palacios, terrazas, talleres, calles, plazas, santuarios. Algo increíble. Una ciudad que floreció por casi 500 años, hasta que fue destruida. Sus inicios datan del año 750, cuando Teotihuacán cae, y su destrucción se va después del año 1200. En su época de mayor esplendor, esta enorme urbe llegó a tener 80,000 habitantes o 100,000. Algo así como la mitad de los habitantes de Teotihuacán. Pero aún así Tula era descomunal. Habían cambiado los tiempos y había nuevas ideas. Y este gran rey que edificó esta inmensa ciudad llena de santuarios para adorar a sus dioses, empezó a predicar una nueva enseñanza moral, ética y religiosa. Empezó a decir a la gente que los dioses no requerían de sacrificios humanos. Empezó a abogar por la paz. Tenía en sí, como fundador de una de las más grandes y colosales religiones de la antigüedad, una idea moral y ética del ser humano. Los dioses no requieren del dolor y el sufrimiento de los mortales.
sino que los dioses aceptan otros sacrificios como los frutos, la miel, las flores. Pero esto no gustó a los grandes contingentes de la época, que antagonizaron con él y que lucharon por expulsarlo de esta ciudad y que de su recuerdo no quedara nada. Pero es importante porque la imagen de Quetzalcóatl jamás fue borrada de la faz de la tierra. Sus ideas siguieron existiendo. Y en la época de los aztecas, Moctezuma II confundió a Hernán Cortés con el fundador de esta religión, el que había prohibido los sacrificios humanos. Vamos a iniciar una visita por este lugar de santuarios y este lugar de peregrinaciones sagradas. Y les iré contando poco a poco de esta ciudad y de sus misterios. Acompáñenme, amigos. Vamos a comenzar este viaje. A mis espaldas, vean las gigantescas estatuas que tienen casi 4 metros de altura. De hecho, 4 metros de altura y 10 centímetros en algunos casos, como las columnas. Y nos iremos acercando a todos estos misterios. Esta gran ciudad fue la cabecera de un imperio. De aquí los toltecas fueron a colonizar y fundar otras ciudades como Chichén Itzá en Yucatán, que es otra ciudad hecha a escala de Tula, como una maqueta de Tula, como una imitación de Tula. Aquí pasaron hechos y cosas colosales que todos los mexicanos deberíamos de saber. Los grandes misterios, los enigmas, se los voy a ir revelando en este viaje. Vamos, amigos. Estamos en el Coatepantli. Aquí nacieron los Coatepantlis de toda Mesoamérica. Los toltecas chichimecas eran fuertes, valerosos, guerreros, violentos, conquistadores. Tenían amor por el arte de la guerra y de la sangre. Y así nació una religión basada en cultos sangrientos, en sacrificios humanos necesarios para los dioses. Aquí en el Coatepantli o Muro de Serpientes eran los linderos sagrados del gran templo que aparece a mis espaldas. El templo de Tlahuizcalpantecutli. Y aquí están labrados algunos de los elementos de su mitología. El periodo epiclásico, hacia el año 900, es un periodo de guerras entre culturas y pueblos y sociedades inmigrantes que están llegando. Quetzalcóatl quiso detener estos baños de sangre, pensando en una religión que no requiriera de la guerra sagrada y tomar prisioneros para sacrificarlos a los dioses. Pero no tuvo éxito. La religión siguió un matiz militarista y aquí nació una tradición, la tradición de la guerra sagrada. El objetivo del sacrificio humano, finalmente, los cautivos eran muertos allá, en lo alto de la pirámide. El militarismo y la guerra sagrada permitían la expansión de áreas imperiales. Tula tenía sus vasallos, otros estados que pagaban tributo. Atemorizarlos con el poder militar era parte de la estrategia y mantener unido al grupo tolteca. A la muerte de Mixcoatl, Quetzalcóatl se convirtió en el rey de Tula. Se habla de él como un elocuente filósofo, como un educador, como un sabio, como un maestro de la filosofía y del conocimiento y de las emociones humanas. Un hombre dedicado al desarrollo y el cultivo del amor. Por eso pensó en que las cosas podrían cambiar. Pero las viejas dinastías y castas guerreras no estaban de acuerdo. Aquí en el Coatepantli o Muro de las Serpientes vemos el arte sagrado. Estos muros de piedra fueron tallados hace 1000 años. Y aquí vemos las señales de la muerte. En medio de las grecas
vemos las serpientes, los ocelotes, y en la parte superior las caracolas, símbolo de Quetzalcóatl. Por lo tanto, este edificio que rodea la gran pirámide de Tula fue copiado por los aztecas, que venían aquí y que tenían por un lugar santo. Así como en Teotihuacán, los aztecas también llevaban piezas arqueológicas que para ellos eran piezas sagradas y litúrgicas, y las llevaban a Tenochtitlan. Aquí en Tula, hace 1000 años, nació un imperio colosal que se extendió por toda Mesoamérica. No tenía el poder del teotihuacano ni tampoco el poder de los aztecas, pero era algo muy semejante, una estructura militarista. A diferencia de Teotihuacán, aquí sí había reyes. Cuando Quetzalcóatl se fue expulsado por la casta militar, vinieron otros reyes, hasta uno muy importante que se llamará Huemac. Es importante también decir que Tula era verdaderamente una ciudad señorial. En el año 1000 era la capital de Mesoamérica. Su influencia era absoluta. Y los toltecas expulsados, que creían en la nueva religión pacificadora de Quetzalcóatl, se dirigieron hacia Veracruz y Tabasco y llegaron a Yucatán y fundaron Chichén Itzá. Esta religión no pudo florecer. La sangre sigue siendo base del ritual militarista de los grandes señores toltecas. Y claro, las ciudades que vinieron después copiaron el modelo tolteca, incluyendo a los aztecas. Vamos a continuar este viaje por la gran ciudad de Tula. Acompáñenme. La figura del guerrero era lo más importante. Estamos en el corazón del Palacio Quemado. Estas columnas tienen una alma de madera en el centro y después están recubiertas de piedra, de caliza finamente tallada. Sostenían una viguería de techos y sobre esta un terrado. Esta parte era interior, pero esta otra era exterior. Podemos ver e imaginar perfectamente que este patio se parecería mucho al patio que hay en Teotihuacán, en el Palacio de Quetzalmariposa. Aquí se sentaban los guerreros en estas enormes bancas, a que tenían lugar hechos místicos, parte de la antigua religión tolteca. Aquí los iniciados en el arte de la guerra y en la guerra sagrada eran adoctrinados en las enseñanzas de cómo servir a sus dioses. Quetzalcóatl, el dios bueno, tenía un antagonista, un dios malvado, terriblemente cruel, el dios del mal. Los cronistas españoles del siglo XVI lo identificaron con el diablo, pero en realidad no era así. La religión mesoamericana no era como la europea, no había un diablo. Simplemente había dos principios antagónicos en el cosmos. La virtud y el amor se ejercía desde el centro, el equilibrio entre los opuestos. Tezcatlipoca, pues, no era el dios malvado, pero favorecía la desgracia, la destrucción, y favorecía la brujería, los encantamientos, provocaba dolor en las personas y se ocultaba en el corazón de cada ser humano. Eso que te da vergüenza y que no eres capaz de expresar, eso que es tu parte oscura que todos tenemos, eso es Tezcatlipoca. Era la hipocresía, la maldad, la envidia, era todo lo que podríamos llamar pecado
Eso era Tezcatlipoca, la parte oscura de cada ser humano, mientras que Quetzalcóatl era la parte sabia y luminosa de cada ser humano. Era lógico que se enfrentaran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Se dice que lo hicieron en un juego de pelota, pero esa historia se las voy a contar en un rato más. Quiero que vean estas columnas redondas. Imaginen el gran techo y todo pintado con murales. Y ahí las bancas con docenas de grandes guerreros toltecas, de una élite militar, caballeros águila y caballeros tigre. Aquí nació la tradición de los caballeros águila y tigre que después copiaron o heredaron los aztecas. Estos lugares no eran para habitarlos, eran espacios religiosos. Aquí no vivía nadie, no había baños ni cocinas, a menos que fueran baños rituales y ceremoniales. Estos no eran lugares para ser habitados, sino lugares para tener rituales sagrados de varones, de hombres, que probablemente después se iban a enfrentar en los grandes juegos de pelota. Algo espectacular, algo así como en el Coliseo de la ciudad de Roma. Aquí había jóvenes fuertes, voluptuosos, llenos de energía, y sus creencias los empujaban a matarse entre ellos en el juego de pelota, ya que al juego sucedía el sacrificio. Estos lugares se conmocionaban y la gran plaza era llenada por las multitudes que venían a ver aquellos espectáculos increíbles donde las fuerzas opuestas, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se enfrentaban a través de los hombres. Había caballeros águila y caballeros tigre. Los ocelotes están relacionados con la oscuridad de la noche y de Tezcatlipoca. Y las aves, las águilas, están relacionadas con el sol y están relacionadas con la luz sabia de Quetzalcóatl. Es como si el bien y el mal se enfrentaran todos los días, cósmicamente, no solamente en el universo, con las fuerzas del día y de la noche, sino en nuestras mentes y nuestras emociones, a través de nuestra lucha diaria con nosotros mismos, donde tenemos que guerrear y luchar contra nuestra parte oscura, nuestra envidia, nuestra inseguridad, nuestra falta de autoestima, nuestros celos, nuestros miedos internos. Algo fabuloso y maravilloso que nació aquí en Tula, una religión nueva basada en la persona, una nueva forma de conocimiento basado en la psicología, una psicología de hace 1000 años que se parece mucho a la de nosotros. Y quiero que vean que más allá del palacio quemado, que lleva este nombre porque realmente fue arrasado y quemado hacia el año de la destrucción de Tula, después del año 1200 después de Cristo, aparecen las colosales estatuas que la gente llama los atlantes, pero que en realidad son colosales estatuas del dios Tlahuizcalpantecutli. Síganme y dentro de unos minutos les platicaré acerca de este dios. Por aquí se sube al templo de Tlahuizcalpantecutli. Pero ¿quién era este dios? Cuando Quetzalcóatl se fue, después de que perdió sus combates con Tezcatlipoca, se fue muy avergonzado, muy apenado. Tezcatlipoca había mandado a 3 hechiceros para que engañaran a Quetzalcóatl. Se dice que este estaba en su palacio cuando fue avisado por sus criados que había llegado un anciano. Este anciano le dijo que traía una medicina que era maravillosa y que si tenía alguna enfermedad se la quitaría. Provocó que Quetzalcóatl, atentado por aquello que es muy humano y que se llama la curiosidad, caería en su ardid. Lo que en realidad traía el anciano era pulque. Hizo que lo bebiera Quetzalcóatl hasta que se emborrachó. Y ya completamente borracho, no sabía realmente quién era. Y aquella noche cohabitó con su hermana,
tuvo relaciones incestuosas, tuvo relaciones sexuales. Perdió su virtud, perdió su propia prestancia, se le cayó su autoestima, se derrumbó, se sintió culpable y lleno de miedo como cualquier ser humano. Recordemos que Quetzalcóatl es en realidad un arquetipo del ser humano. Ahora lleno de pecados y de vergüenzas, decidió irse de Tula. Y finalmente, cuando llegó al otro lado de las montañas, después de visitar Cholula y otros sitios, miró el gran océano y se sumergió en él. Se incineró, se convirtió en una bola de fuego. De esa manera sus pecados quedaban perdonados, porque mucho había llorado y se había arrepentido con dolor inmenso. Y después se convirtió en la estrella Venus, que se llama Tlahuizcalpantecutli. Así que Quetzalcóatl en realidad es Tlahuizcalpantecutli. Eso pensaban los toltecas. El Dios bueno que había actuado mal, como cualquier ser humano virtuoso que cae, pero que se levantó como cualquier ser humano que es capaz de levantarse de nuevo. Y subió a los cielos en majestad y anunció que regresaría en un año Seacatl, 2 cañas. Por eso Moctezuma pensó que ese Dios tarde o temprano vendría del mar, como Hernán Cortés. No hay que culpar a Moctezuma por esta confusión. Todas las señales para él eran muy claras. Era el regreso del gran dios de Tula, era el regreso del gran dios virtuoso, era el regreso del gran dios del amor, era el regreso del gran sabio universal que había protegido a la humanidad y le había enseñado a labrar la tierra y lo había educado y había enseñado las artes y los oficios. Era el más grande de entre los sabios y entre los dioses. Y por eso la confusión. Ahora quiero que la cámara voltee para ver el gran pórtico de esta pirámide, algo que no vemos en Teotihuacán. Lo veríamos en Tenochtitlan si estuviéramos en posibilidad de ir al siglo XVI. Aquí vemos estas colosales columnas, sostenían un enorme techo. Por aquí entraban los guerreros sagrados y subían. Solamente los reyes de Tula tenían acceso a este lugar. Era un lugar tabuado, prohibido para los mortales, para la gente común. Aquí, en lo más alto, se encontraba el Dios del bien, el máximo Dios del amor, de la nueva religión creada por Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl. Allá arriba están las colosales, las magníficas y maravillosas estatuas del Dios que es la estrella del alba y del atardecer, Venus Tlahuizcalpantecutli. Los invito a subir conmigo estas gradas. En 1940 el arqueólogo mexicano Jorge Reacosta llegó hasta aquí y encontró estas enormes estatuas colosales del dios Tlahuizcalpantecutli, la estrella Venus, el astro del nacimiento, del día y del ocaso. Tiene implicaciones calendáricas, tiene que ver con los 3 calendarios de Mesoamérica, el solar, el lunar y el de Venus. Este dios se asocia con Quetzalcóatl. De acuerdo al mito, de la mar se levantó una bola de fuego que se convirtió en la estrella Venus. Este dios es Quetzalcóatl convertido en Tlahuizcalpantecutli, pero también es un guerrero tolteca, ya que está ataviado como soldado de la luz, guerrero de la luz. En la guerra sagrada, los toltecas asumían que ellos eran los guerreros de la luz. Pero en realidad esas estatuas no estaban aquí. Es más, estaban en pedacitos. No estaban en este sitio. Jorge R. Acosta los encontró a 30 metros hacia abajo del edificio. Y los fue levantando poco a poco y se dio cuenta que tenían un sistema constructivo que se conoce como de espiga y caja. Y que se podían encimar
como un rompecabezas que la fuerza de gravedad une. Y entonces los fue colocando aquí como los vemos. Estas enormes esculturas tienen 4 metros y 7 centímetros. Y las columnas adosadas sostenían un techo. Pero estas esculturas nunca fueron vistos por el pueblo tolteca, ya que ellos nunca subían aquí. Ni podían verse desde lejos porque había una gran techumbre de vigas con paredes. Por lo tanto, solamente entrando al templo podían verse las enormes esculturas del dios. Este dios es el dios de los toltecas. Aquí tenían lugar las máximas ceremonias de esta enorme ciudad de 80,000 habitantes, que tenía cientos de calles, cientos de palacios, fábricas de obsidiana, talleres. En el año 1000, esta era la ciudad más importante de Mesoamérica nuclear. El imperio tolteca se extendía a las 4 regiones, norte, sur, este, oeste, o a las 4 esquinas de la tierra. La frontera de Mesoamérica hacia el norte aumentó 500 kilómetros hasta Zacatecas. Y desde aquí gobernaba y regía el máximo señor de Tula. Los reyes de Tula fueron una dinastía de diferentes reyes y conocemos sus nombres y parte de su historia. Pero lo que importa es que ustedes vean las imágenes de esta deidad. Tiene un delantal que era de algodón, pero también tiene una armadura de cuero. Y finalmente lo más importante es la pechera en forma de mariposa que caracteriza al dios Tlahuizcalpantecutli y que está también asociado con Ixcoatl y con Quetzalcóatl, los reyes místicos. Es importante decir que cada elemento de lo que vemos tallado en la piedra es un simbolismo. Esas líneas que vemos arriba es el penacho de plumas duras, como aparece en el Códice Borgia. Este es el gran modelo idealizado de un guerrero tolteca, de un soldado del imperio. Recuerden que les he platicado que la Orden de Caballeros Águila y la Orden de Caballeros Tigre nació aquí. Y estos guerreros de la luz traen elementos plumarios por su alianza con las aves y su simbolismo solar. Le voy a pedir a la cámara que vaya levantándose para que nos acerquemos más a las colosales estatuas. Y conforme nos vamos acercando, vamos a ver otros elementos importantes del diseño. Lo primero que debemos ver es que aquí porta sus armas. Una espada o enorme cuchillo y, por supuesto, el carcaj de flechas. Es decir, los elementos de la guerra sagrada. Este es un dios soldado. Lucha contra las tinieblas y contra el mal y contra la maldad. Tiene elementos solares y de Venus. Y en la parte de atrás van a ver un disco esculpido. Las sandalias del dios están relacionadas con la serpiente emplumada que pueden ver en la base misma de la enorme columna. Recordemos que todo esto estaba cubierto, hinchado y formado un recinto. En las columnas aparecen deidades y reyes de Tula. Son ligeramente más altas. Tienen 4 metros con 50 centímetros. Y aquí podemos ver los animales sagrados del panteón tolteca. Podemos ver a la serpiente emplumada, el Seacatl Tupilzin Quetzalcóatl. Sus ojos, su nariguera, podemos ver su cuerpo, sus pies, sus rodillas. Aquí está completo la imagen de la deidad. Recordemos que estas columnas estaban siendo
el sostén del enorme techo que había en la parte más alta. Este era el Sancta Sanctorum, o lugar más sagrado de la religión que había fundado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Interesante, amigos, fascinante poder llegar aquí y no nada más ver, sino entender lo que estamos mirando. Voy a continuar con esta visita a la ciudad de Tula y ustedes continúen en el canal cultural. Síganme, amigos. Aquí, amigos, podemos ver el sistema de espiga y de caja. Es decir, que cada uno de los bloques se tallaba y se colocaba este diente. Este gran diente circular embonaba con su contrario, o su opuesto, como una clavija. En el otro extremo de la siguiente pieza había un hueco, de tal manera que el pico entraba dentro del hueco como una clavija cuando conectamos en la pared un aparato eléctrico. Así, aunque hubiera temblor, aunque hubiera un movimiento, no se desensamblaba, sino que prácticamente se mantenía como una sola pieza unido por la fuerza de gravedad. Imaginen que en el interior de cada una de estas esculturas, cada bloque tiene este elemento, el diente que entra en la parte hendida o hundida de la contraparte superior. De esta manera iban ensamblando como un mecano o como un rompecabezas las piezas de la escultura. Algo que fue inventado aquí en Teotihuacán, algo asombroso que nos habla de la enorme tecnología y capacidad de los toltecas. Regresamos, amigos. Este es el espacio de los guerreros de la luz, de los hombres sagrados, de los miembros de la élite, de los soldados del imperio tolteca. Ellos se sentaban aquí antes de que ocurrieran los sacrificios gladiatorios o antes de que ocurrieran los grandes actos de conmemoración de los dioses que incluían sacrificios humanos. Estos espacios de los guerreros Águila y Tigre se reproducen en Tenochtitlan y seguiré hablando de esto, pero por hoy la visita a Tula se está terminando. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Me despido de ustedes por el momento, pero seguiré hablando en el futuro de Tula. Recuerden que muchas de las tradiciones de la ciudad azteca de Tenochtitlan nacieron aquí. Si observan, estas mismas bancas las vamos a encontrar con sus guerreros de piedra en el patio de las Águilas, en el Templo Mayor de los Aztecas, en la Ciudad de México. Aquí venían los toltecas. Aquí copiaban los elementos rituales de la antigua religión y los llevaban a las ciudades nuevas, como Tenochtitlan. Me despido, amigos. Gracias. Yo me voy.